Exploro el fascinante mundo de las plantas, desde las más extrañas a las más hermosas. Con nueva tecnología, podemos revelar aspectos de sus vidas que de otro modo estarían ocultas a nosotros. Podemos cambiar el tiempo para descubrir un dinámico mundo de movimiento constante. Podemos cambiar la dimensión para observarlas interactuando con insectos. Podemos analizar cómo se comunican, con color, con aromas, incluso con calor. Y podemos descubrir cómo los hongos no son sus enemigos, sino sus compañeros esenciales. Y podemos observar todos estos dramas desarrollarse en un lugar único, en los jardines exteriores y dentro de estos espectaculares pabellones de vidrio. El Jardín Botánico Real de Kew. El reino de las plantas. Nuestros sentidos son en función de lo que nos es importante. Nuestros ojos pueden detectar pequeñísimos movimientos y ver mejor durante el día. Nuestros oídos detectan las frecuencias de la voz humana. Pero hay muchas cosas que son importantes para las plantas que nosotros no detectamos. Esa es una exploración de ese mundo oculto. Secretos revelados. Las plantas podrán parecer pasivas e inactivas, pero de hecho se mueven. Estas están entre las más misteriosas. Las droseras. Las hojas, como las de muchas plantas, usan la luz solar para ayudarles a crecer. Pero sus relucientes tentáculos obtienen comida de otro modo. Con trampas. Las plantas, para crecer correctamente, necesitan sol, agua y minerales y nutrientes que obtienen del suelo. Pero en algunas partes del mundo, en los pantanos, por ejemplo, hay muy pocos minerales y nutrientes en el suelo. Así que las plantas tienen que obtenerlos de otro sitio, y lo hacen de los cuerpos de animales muertos. Cada tentáculo termina en una gota brillante. Parece néctar. Y en efecto, muchos insectos se sienten especialmente atraídos por ello, pero no lo es. Es pegamento. No solo retiene rápidamente al insecto, sino que obstruye los hoyuelos de sus flancos, por lo que no puede respirar. Cámaras aceleradas revelan que los tentáculos que no han sido tocados por el insecto comienzan a doblarse hacia él. ¿Cómo detectan la presencia del insecto? No lo sabemos. Finalmente, la drosera dobla toda su hoja alrededor de la presa. No hay escape de este abrazo mortal. Después la planta licúa los órganos internos de su víctima mientras sigue vivo.
y absorbe los nutrientes a través de las hojas. Otras plantas carnívoras no necesitan de fotografía especial para mostrar cuán rápidas pueden ser. Darwin describió a esta planta como una de las más maravillosas en el mundo. Es originaria de las planicies costeras de Carolina del Norte y del Sur en Estados Unidos. La Venus atrapa moscas. Captura insectos con trampas por detonación. En la parte superior las hojas están empapadas de dulce néctar. Pero más abajo hay algunas cerdas verticales. Detonadores. Muchas cosas podrían tocarlos accidentalmente, por lo que un toque no tendrá efecto. Pero una mosca merodeando la hoja para tomar néctar probablemente tocará más a las cerdas. Si toca 2 en menos de 20 segundos, el efecto cambia. Se piensa que los bellos detonadores funcionan liberando un rudimentario impulso eléctrico. El desesperado intento de la víctima por encontrar una salida estimula más cerdas y provoca que la trampa se cierre todavía más. La planta libera jugos ricos en ácido clorhídrico. Le tomará 10 días digerir por completo su comida. Hay plantas carnívoras que se mueven a velocidades todavía mayores. Viven en el mundo oculto subacuático de los lagos y estanques. Se le conoce como utricularia. Estos pequeños inquietos son larvas de mosquito y son una de sus presas. Las vejigas que ostentan no son flotadores, también son trampas. Cada vejiga contiene una aspiradora parcial con una sola entrada. Desacelerando la acción 240 veces, podemos ver cómo funcionan. Al menor contacto, la puerta se abre hacia adentro, arrastrando a la víctima al interior. Todo sucede en menos de 1 milisegundo. La urticularia es la asesina más rápida del mundo vegetal. Pero la mayoría de las plantas, desde luego, se mueven de manera verdaderamente lenta. Nuestras cámaras nos muestran durante el año cuán dramáticos son los cambios estacionales. Es invierno en Kew. Hace tanto frío y los rayos del sol son tan débiles que las plantas no pueden crecer. Y las hojas en invierno pueden ser desventajosas. Un árbol con follaje puede ser desarraigado por los vendavales de invierno y en cualquier caso las endebles hojas de robles y hayas serán destruidas por las heladas. Por lo que muchos de estos árboles están desnudos e inactivos durante el invierno.
Eventualmente el sol comienza a subir cada vez más en el firmamento y los días se vuelven más cálidos hasta que llega la primavera. Moléculas sensibles a la luz y el calor dentro de las células de las plantas detonan la germinación y la floración. Aprovechar el momento es crucial. De florecer muy temprano, la escarcha podría matar a una planta. De hacerlo tarde, le asfixiará el tamaño de sus rivales. Las primeras en florecer son las plantas de bulbo. Las jardineras frente a la casa de la palma de Kew se transforman con una explosión de color. Después los árboles se unen a la carrera. Los cerezos y las magnolias. Sus flores viven lo suficiente para atraer polinizadores y después caerán. Mientras tanto, en los bosques aparecen campanillas. Deben crecer rápido si pretenden obtener su parte de luz solar antes de que el follaje crezca encima de ellas y las ensombrezca. En algunas partes del mundo, la primavera y el verano solo duran algunas semanas. Y las plantas que viven ahí deben completar sus actividades anuales prontamente. Kew prepara condiciones especiales para ellas. Este es el nuevo invernadero del jardín. El invernadero alpino. Dentro crecen plantas de las montañas, donde la primavera y el verano no solo son breves, sino amargos. Este invernadero se construyó para replicar las condiciones alpinas, y lo hace con esta extraña forma. En lo profundo, tiene un laberinto de pasajes de concreto donde el aire es muy frío, y a medida que la temperatura sube, ese aire es ingresado por estas ventilas y derramado sobre las plantas a nivel del suelo. Al calentarse un poco, se eleva y escapa por ventilas en la parte superior. Cuando el sol es muy intenso, tiene un truco más bajo la manga. Usualmente es la nieve derritiéndose lo que estimula el florecimiento de las plantas alpinas, pero aquí la tecnología crea tan agradables condiciones que las alpinas florecen sin ella. El Allium alpino. La Roscoea, que está emparentada con el jengibre. Y la Sempervivum, una planta tan resistente que puede echar raíces en las grietas angostas de las rocas. Las plantas y montañas ciertamente son casi todas diminutas, pero tienen la belleza y encanto de joyas.
Sin embargo, las flores no evolucionaron para complacer nuestras miradas. Su función es complacer insectos. Nadie puede saber con exactitud cómo ven los insectos el mundo, pero sin duda es diferente a la manera en que lo hacemos nosotros. Nosotros vemos una parte del espectro del rojo, que es luz con que tiene una longitud de onda larga, luego el naranja, el amarillo, el verde, el azul, hasta el violeta, que es luz de onda corta. Pero los insectos pueden ver longitudes de onda aún más cortas. Pueden ver el ultravioleta. Podemos usar cámaras especiales para saber qué información revela esa sensibilidad a la luz ultravioleta. Podemos cambiar el cómo vemos nosotros el mundo a cómo lo ven los insectos. Al ver a las flores de este modo, podemos comenzar a entender su verdadero propósito. Esta flor, a nuestros ojos, parece tener pétalos de color uniforme. Pero para el insecto que la ve con ultravioleta, cada pétalo tiene una punta blanca, lo que hace un círculo blanco. Esto pone la atención en el centro, que es donde el insecto puede encontrar polen. Esta flor, que a nuestros ojos aparenta ser toda azul, en luz ultravioleta tiene pétalos blancos con líneas que corren por toda ella apuntando hacia su centro. Y esta es la digitalis, que a nuestros ojos son nada más que unas manchas en su cuello. Pero para un insecto son más que eso. Estas líneas blancas funcionan como pistas de aterrizaje que lo guían al néctar. Las estructuras más importantes suelen ser las más coloridas. Los nectarios brillan con intensidad, como lo hace el polen. La Don Diego de noche florece al anochecer y tiene polen fluorescente que atrae polillas nocturnas. Esta sensibilidad al ultravioleta es solo una forma en la que las plantas se comunican con los insectos. Las plantas no se apoyan solo en el color para atraer a sus insectos polinizadores, también producen aromas. De hecho, estando aquí, estoy rodeado de un torbellino de perfumes de todo tipo. Pero por desgracia, el olfato humano solo detecta un 5% de ellos. Los insectos lo hacen mucho mejor. Podemos imaginar gotas microscópicas de estos aceites volátiles suspendidas en el aire. Muchos insectos tienen antenas que son extraordinariamente sensibles a ellos. Algunos pueden detectar concentraciones de partes por millón. Como consecuencia, los insectos pueden oler una flor hasta 1,5 kilómetros de distancia. Pero los mensajes también viajan en dirección opuesta. Algunos insectos pueden comunicarse con plantas. Lo hacen con sonido. Algunas flores son muy exigentes seleccionando polinizadores. Esta es Gustavia, de la selva amazónica. Aquí están sus capullos. Cada uno se abrirá solo unas horas.
Y en ese tiempo debe ser visitado por una clase particular de abeja que zumba con una particular nota musical. Claro que no hay abejas como esa volando por Londres, pero tenemos modos de engañar a Gustavia con un diapasón. Todo lo que queda por hacer es esperar a que la flor se abra. El diapasón que vibra exactamente en el tono de la abeja de Gustavia hará que los estambres resuenen. Este movimiento libera polen que de otro modo quedaría adherido a la flor. La abeja se aventaja en que tiene acceso exclusivo a una fuente de alimento nutritivo y por lo tanto fomenta la relación. Y la planta tiene un mensajero que casi seguramente llevará el polen a la dirección indicada. Hemos acentuado la nube de polen de Gustavia porque los granos son tan finos que no es posible verlos a simple vista. Pero hay un modo de examinar hasta el más pequeño grano de polen con un microscopio electrónico. Los colores son artificiales, pero estos granos de polen son diminutos. Este es polen de cedro ampliado 700 veces. Cada grano contiene un atillo del ADN particular que fertilizará una flor producida por otro individuo de la misma especie. Pero necesita llegar a dicha flor. Algunas plantas usan animales como mensajeros. Este polen de ébano de montaña es pegajoso y se adhiere al pelaje de los murciélagos. El polen de los pastos acuáticos tiene filamentos que suspenden al grano en el agua a la profundidad exacta a la que sus compañeras plantas florecen. El viento dispersa el polen producido por los pinos que transportan los vientos con ayuda de pequeñas bolsas de aire. Al observar los granos en microscopio, se aprecia lo sorprendentemente complejas que pueden ser sus formas. Cada una es única de una especie particular de planta. Solo granos de esa forma y con el ADN correcto fertilizarán las flores de la especie que lo produjo. Los granos de polen al llegar a la flor no nadan como el esperma de los animales. En su lugar, como muestra esta ilustración, produce un tubo que llega hasta el ovario en el centro de la flor. Con la llegada de una nueva estación, se revelan nuevos mundos. En la primavera tardía, los días largos y la luz solar vigorosa detonan el nacimiento de las hojas. Los jardines se transforman. Cada planta distribuye sus hojas para que haya la mínima superposición entre ellas. Crecen para llenar todo el espacio disponible, asegurándose que cada rayo de luz sea cosechado por la verde clorofila que contienen.
Aquí arriba, en este camino, en la copa de los árboles, puede verse cómo ocurre el proceso. En pocas semanas, los árboles se visten de verde. La cantidad de brotes y hojas que producen es extraordinaria. En solo media hectárea llega a pesar 4 toneladas. En los días de verano, hojas de todas las formas y tamaños crecen en abundancia. Y no solo las plantas dependen de ellas. El follaje provee de hábitats a toda una comunidad de diminutos insectos herbívoros y a sus depredadores. Para muchos, las hojas son comida. El Apis fabae obtiene lo que necesita punzando con su boca en forma de aguja las venas, hojas y tallos y extrayendo la savia. Ni siquiera necesita succionar. La presión dentro de la planta es suficiente para bombear la savia a sus estómagos. Las cochinillas de harina también son bebedoras de savia. Producen un polvo ceroso en su piel que disgusta a la mayoría de los depredadores, pudiendo beber inermes completamente expuestos. Los caracoles arrasan con la vegetación tomando bocados con su larga lengua. Un solo caracol puede consumir 1/5 de su peso corporal, incluyendo su caparazón, en un solo día. Así, los insectos y otras criaturas pequeñas, algunas benéficas, otras dañinas, florecen en el verano. Esta es la época en que la mayoría se reproduce, y lo hacen a velocidades asombrosas. Los áfidos hembras se aparean y dejan huevos como otros insectos, pero también producen clones, bebés que nacen de huevos no fertilizados. Y los clones mismos, antes de dejar el cuerpo de la madre, ya están preñados de otros clones. Generaciones así de cuantiosas permiten a los áfidos infestar una planta en cuestión de horas. Pero los áfidos son comida para otros, y conjuntos tan grandes no pasan inadvertidos para otros insectos. Entre los más voraces están las muchas clases de mariquitas y sus larvas. Esta es la cría de la mariquita llamada Cryptoloemus y se alimenta casi exclusivamente de cochinillas de harina y áfidos, desde pequeña y hasta adulto. Esta es la ágil cría de un sírfido. Esta larva de neuróptero es completamente ciega, pero no necesita ver. Tiene un agudo sentido del olfato, especialmente sensible a las feromonas producidas por los áfidos. Ataca a sus presas empalándolas en el punzón de su boca, con el que absorbe su interior. Y tiene un apetito insaciable. Comerá hasta 600 áfidos antes de ser adulto. La mayoría de los depredadores no son exigentes con las plantas en las que viven, mientras haya presas que cazar. Pero un depredador ha creado un acuerdo especial con una planta que se parece mucho a la drosera come insectos.
Esta planta, llamada rorídula, también captura insectos que se adhieren a las cabecillas pegajosas de sus hojas. Pero extrañamente, la rorídula no puede digerir cuerpos de insectos. En su lugar, obtiene ayuda de una clase particular de insecto llamado Pameridea, que no vive en otro sitio que en la rorídula. El insecto recorre estas hojas sin quedar atrapado, porque su cuerpo está cubierto de una sustancia antiadherente. El Pameridea se alimenta de los cuerpos de los insectos que ha capturado la rorídula. Cuando una víctima es atrapada, el Pameridea corre, penetra en el cuerpo con su boca y succiona el interior. Después produce excremento que cae al suelo y eso alimenta a la rorídula. Las cuidadosamente controladas condiciones dentro de los invernaderos de Kew sin duda gustan a las plantas, pero del mismo modo gustan a los insectos. Así que algo debe hacerse para mantener a las plagas bajo control. Una manera es introducir depredadores. Dragones de agua chinos. Subsisten con una dieta de cochinillas y cucarachas. Rápidamente aprenden que el riego diario sacará a las cucarachas de las grietas donde se ocultan durante el día. También hay modos más sutiles de controlar a las plagas que los visitantes rara vez notan. Estas tarjetas están cubiertas de los huevecillos microscópicos de una avispa. Cuando eclosionan, las jóvenes avispas van en busca de su presa favorita, los áfidos. Esta ha encontrado pupas de áfido. Selecciona su objetivo y le inyecta su propio huevo. Cuando la larva sale, su huésped la comerá viva, como otros han hecho antes. Estos son los cascarones de las víctimas. Momias de áfido. Kew comienza su siguiente gran transformación estacional, el otoño. Las plantas del exterior, sin la protección de los invernaderos, deben prepararse para las malas condiciones que se avecinan. Los árboles se preparan a perder sus hojas.
La clorofila verde que contienen se descompone para ser reabsorbida. Los colores vivos son consecuencia del proceso. A medida que las hojas caen, un nuevo mundo se revela por debajo del suelo. Los hongos. Los hongos no pueden fotosintetizar, porque al contrario de las plantas no tienen clorofila. De hecho, están más emparentados con los animales y están hechos de quitina, el material que usan los insectos para sus cuerpos. Estos son los cuerpos adultos de los hongos. Su función es producir esporas en forma de polvo que son arrastradas por el bosque para crecer en otro sitio. Pero esta es solo una parte del hongo. La mayoría de su cuerpo se encuentra bajo tierra, una maraña de hilos diminutos que se extiende por cientos de metros a través del bosque. Empezamos a entender que esos hilos son esenciales para el crecimiento y la salud de muchas de las plantas del bosque. La longitud de estas fibras es casi de no creerse. Un espécimen en Estados Unidos se extendía por casi 10 kilómetros cuadrados. Una zona 16 veces mayor que el Jardín Botánico de Kew. Hablando técnicamente, es el organismo vivo más grande del planeta. La mayoría de los hongos viven alimentándose de los tejidos muertos de otros organismos, tanto plantas como animales. Producen químicos poderosos que les permiten descomponer un 90% de la materia orgánica, incluyendo hojas y madera. Al hacer esto, liberan en el suelo los nutrientes que las plantas necesitan para alimentar sus brotes en primavera. Así que los hongos son elementos esenciales en el ciclo de la vida. Pero algunos hongos establecen alianzas con plantas que se encuentran vivas y son igualmente importantes. Este es el roble lucombe. Germinado de una bellota en el año 1762, es una de las plantas más viejas de Kew. Sus raíces están cubiertas por un hongo. Pero esto no lo enferma, sino la razón por la que el árbol ha podido vivir tanto tiempo es porque el hongo hace algo que el roble no puede: extraer nitrógeno directamente del suelo. Y el roble lo absorbe del hongo. Y recíprocamente, el hongo toma azúcares de la savia en las raíces del árbol. Es un arreglo mutuamente conveniente, una relación simbiótica. De hecho, ahora sabemos que alrededor del 90% de las especies de plantas de la Tierra dependen de los hongos de un modo u otro. En Kew les importan los hongos tanto como las plantas. Un mundo subterráneo especial se ha construido para ellos. Aquí, miles de especies distintas se preservan en cajas. Este es el hongario. Hay más especímenes de hongos aquí
que en cualquier lugar del mundo, 1.250.000 científicos de todo el mundo vienen a Kew para estudiarlos. El Hungario contiene especímenes que Kew ha obtenido en el curso de sus 400 años. Se almacenan por su valor potencial para la ciencia y la medicina. Quizá el más famoso es este. Es el Penicillium, un moho de donde obtenemos la penicilina. Hay otro que es capaz de digerir aceite, y los científicos trabajan para ver si podía usarse en derrames de petróleo. Pero los hongos pueden también ser dañinos. Esta oruga tiene un hongo creciendo de su cabeza. Es una especie de Cordyceps, un hongo tropical que ha desarrollado un poder espantoso. Puede infectar el cerebro de un animal. Un tipo infecta a las hormigas haciendo que se suba por el tallo de un pasto y clave sus mandíbulas ahí. En lo alto de la planta, el hongo la mata. Un largo cuerpo emerge del cerebro de la hormiga. Este comportamiento elaborado permite al hongo elevarse por arriba del nivel del suelo y expandir sus esporas por distancias enormes para alcanzar nuevas víctimas. El mundo de las plantas sigue lleno de secretos, aunque tengamos maneras tan diversas de investigar sus vidas. Una de las especies más famosas había sido un misterio hasta hace pocos años. Podrá parecer un árbol, pero en realidad esta es una sola hoja gigante. Se llama el Arum gigante y supera un récord. Y no por lo que vemos aquí. En una semana, ese tallo verde y las hojuelas que crecen arriba morirán y se pudrirán desapareciendo. Pero debajo de la superficie del suelo hay un tubérculo gigante, y es de eso de donde emergerá el que supera récords. Este extraordinario evento sucede solo una vez cada 7 años. Le tomará 2 meses completarse. Pero este nuevo retoño no es ni tallo ni hoja. Es el botón de la flor más grande del mundo. A medida que crece día a día, una inmensa aguja, un spadix, se eleva desde el centro de la flor en desarrollo. Y entonces una tarde, mientras la oscuridad cae sobre la selva, la flor gigante se abre. Este es con seguridad uno de los más impresionantes florecimientos. Vi por primera vez una de estas increíbles flores creciendo silvestre en el bosque tropical de Sumatra. ¿Pero por qué son tan grandes? Pues la función de la flor, como todas, es atraer polinizadores.
Esta planta emite el olor de carne en putrefacción, pero hace algo más, que puede verse con una cámara sensible al calor. Este fantástico aparato revela algo apabullante. Las zonas blancas en la base de la aguja son significativamente más calientes que el resto de la planta. Se está calentando. En su clímax puede alcanzar los 37 grados centígrados, la temperatura del cuerpo de un mamífero. Y al calentarse pasa algo más dentro de la flor, en la base de la aguja. Cientos de pequeñas estructuras comienzan a producir polen con filamentos. El arum gigante se prepara para la llegada de insectos polinizadores. Abejas y escarabajos carroñeros son atraídas por una combinación del poderoso olor y el calor. Otras flores que huelen a carroña también producen calor, por lo que parece que están mimando el calor del cuerpo de un animal recientemente muerto. Pero el aire caliente, producido por los pulsos de la aguja del arum gigante, debe tener una función distinta. Por la noche, una capa de aire frío, aire estancado, se forma entre las copas y el suelo de la selva. Pero la aguja del arum gigante produce estos pulsos de aire caliente, punzando esa barrera, y el olor de la flor se dispersa por arriba de las copas hacia la lejanía, atrayendo insectos polinizadores a distancias muy lejanas. Si imaginamos un espectáculo de esta naturaleza, se vería como el humo de una chimenea, liberando calor en el cielo nocturno. La floración dura solo 2 días. Después se cierra. La ciencia nos ha dado un vistazo a un mundo hasta ahora nunca revelado. Sin embargo, nuestra travesía de descubrimientos apenas empieza. A medida que la tecnología avanza, lo hace nuestro entendimiento del mundo oculto de las plantas. La frontera final de los descubrimientos sobre las plantas está en las zonas secas. En los desiertos, las plantas usan una extraordinaria cantidad de adaptaciones para sobrevivir, de noche y de día. Y como descubriremos, nuevas investigaciones sobre las increíbles cápsulas de tiempo vivientes de las plantas, sus semillas, podrían garantizar que ninguna planta se vuelva a extinguir.